Ahí está. Sí. Bien. Sí. Bueno, a ver. Este. Digo, hoy que sí nos íbamos a ver allá en la facultad, hoy no se pudo, pero bueno, vamos a hablar de un tema que puede ser a veces un poquito complejo y bueno, pues puede ser muy importante, sobre todo para lo que están haciendo ustedes y sobre todo en el ámbito deportivo. No sé si recientemente hayan visto mucho en el fútbol que se está haciendo un protocolo de conmoción, donde ya no solamente entramos todos los doctores, sino también entra un especialista en neurocirugía o en neurología. Entonces, se le está dando mucha importancia a este tipo de lesiones porque ha habido consecuencias y secuelas muy graves en los diferentes deportes. Incluso yo creo que más de uno de ustedes vieron la película de Concussion de Will Smith. No sé si la habrán visto. Sí. Bueno, Sí. pues si no la han visto, pues se la recomiendo mucho. Está bastante interesante. De hecho, por ahí vamos a mencionar parte de lo que se habla en esa película. Y pues esa película habla mucho de las conmociones cerebrales y las consecuencias que van llevando a la larga, las conmociones cerebrales subsecuentes que llevan a la larga en la vida de cada atleta, en este caso del fútbol americano, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito y vagamente de la semiología de las lesiones deportivas de cabeza y cuello, ¿no? Es un mundo muy amplio, pero vamos a tocar ahí más o menos los temas, los puntos más importantes, ¿sale? Entonces, la que sigue, porfa. Ok, entonces, bien importante saber que las lesiones de cabeza y cuello, sobre todo en el deporte, pues no, en algunos deportes no llegan a ser muy frecuentes, ¿de acuerdo? Entonces alrededor de un 4% en ambas regiones, contando cuello y cabeza, valga la redundancia. Y para cuando sucede se les debe de prestar mucha atención por los daños que pueden llegar a ocasionar, incluso hasta perder la vida, ¿no? Entonces, un edema cerebral, un derrame cerebral, o sea, pueden ser parte de las secuelas que llegan a presentarse, ¿no? Y entonces en los deportes de alto riesgo son más graves, pero también producen lesiones de menor importancia en algunos otros deportes. Vamos, heridas cortantes, contusiones, pérdida de las piezas dentales, que pues también las vamos a mencionar por ahí, ¿no? ¿La que sigue? Ok, entonces estas lesiones pueden ser muy incapacitantes para algunos de los atletas que llegan a sufrir lesiones en otras partes del cuerpo y algunos otros tipos de lesiones como fracturas, fisuras, luxaciones, esguinces. A lo mejor van a poner al atleta fuera de competencia más que a lo mejor una conmoción cerebral que en estos casos solamente lo va a hacer por unas horas o por unos días, ¿no? Y bueno, también en algunos casos, pues bueno, estas lesiones en el cerebro pues pueden ser eh, muy perjudiciales y bueno, generar particularmente que sean intolerantes todo al trauma, ¿no? Y bueno, la rehabilitación de estos pacientes con el tipo de lesiones es más complicada y lenta, sobre todo si llegan a tener alguna secuela neurológica principalmente, ¿no? Y bueno, obviamente los deportes de equipo que producen con mayor frecuencia las lesiones de cabeza son los que son deportes de contacto. En este caso, estamos hablando del fútbol americano, que les mencionaba el tema de concussion, hockey y rugby, que principalmente, ¿no? Son los que tienen más contacto, ¿va? Y evidentemente, pues el boxeo, ¿no? El boxeo, la MMA, que ahora está muy de moda. Entonces, no sé si se han fijado, los knockout generalmente que se dan en la MMA, pues bueno, son bastante impactantes, ¿no? Si los llegamos a ver. Entonces, en otros deportes asociados con el alto riesgo de lesión craneana, pues pueden llegar a ser gimnasia, buceo, equitación, ciclismo y el esquí. A ver, Giovanni, ¿por qué el buceo podría ser de alto riesgo de lesión de cráneo?
por la, ah, se me fue el nombre, por la compresión la mayor densidad que hay abajo del agua. Ajá, ajá, o sea, sí, sí. ¿Quién más? A ver, Celeste. Tengo entendido, profe, que si salen, por ejemplo, muy rápido del agua sin realizar un adecuado proceso de descompresión, pueden tener algún problema, ausencia de oxígeno o inclusive pueden perder la vida. Ok, ¿quién más? Sí. A ver, Mariana. Yo creo que también, o sea, como comentaba Giovanni, por la presión que ejerce el agua en la cabeza, podría ser. Claro, o sea, ese tipo de inmersiones, pues evidentemente llegan a sufrir un cambio de presión barométrica, sobre todo para la cabeza, ¿no? Entonces, las inmersiones, el regreso de la inmersión rápida, pues obviamente la presión que se ejerce sobre los pulmones y sobre el cerebro, bueno, pues desencadenan lesiones cerebrales, ¿verdad? Sí, perdón, profe. Yo sabía que ¿se puede? ¿Profe? ¿Se fue el profe? Sí, tú síguele, Nacho. Ok. No, les comentaba nada más que se supone que cada 10 metros es una atmósfera. Entonces se supone que es una inversión de 30 metros. La compresión es de 3 atmósferas. Entonces hay que adaptarlo cada 10 metros de subida, de regreso hacia la superficie para descomprimir o la caja torácica empezar a trabajar. Ok, de acuerdo, totalmente. Bueno, la que sigue, por favor. Ok, entonces, en cuanto a porcentajes de lesiones, en el deporte, evidentemente, la mayor tasa de lesiones en el deporte llega a ser en el boxeo, ¿de acuerdo? Esto no está tan actualizado porque, como les digo, está en el deporte de contacto de MMA, de taekwondo, de todo este tipo de deportes de contacto, ¿no? Podríamos envolverlos dentro de este 81%, ¿sale? Bueno, se menciona que el 13% es en el hockey, ¿de acuerdo? Esto es en un estudio de Estados Unidos. Hay que destacarlo, ¿no? Que es donde se ha hecho mayor número de estudios. 18% en el ciclismo, pues evidentemente llega a haber un mayor número de caídas. Ajá. Y bueno, el 15% en el rugby, en nivel universitario, y 9% en la equitación, bueno, por el riesgo de caída que llegan a tener también los deportistas, y el 4% en esquí, ¿no? El fútbol también representa, digo, el fútbol que es ahorita, que es el deporte más practicado, representa un porcentaje también muy importante, y ellos sobre todo llegan a presentar un síndrome postcontusión. No sé si alguien me puede decir qué es eso. A ver, Julián, ¿qué me puedes decir de un síndrome postcontusión? Se supone que son las secuelas que deja una lesión en un golpe traumático sobre el cráneo. Eso es lo que yo tenía Ok, de conocimiento. ok. ¿Quién? A ver, Steven, ¿andas por ahí? Sí, profe, dígame. ¿Sabes cuáles serían esos síntomas posconmocionales o poscontusión? Mm, más o menos me imagino que puede ser uno de desorientación. Ok. Em, ujú. El dolor también puede ser cefalea. ¿Ves? Ujú. Ok. Mm, Teresa, digo, esto es bien importante que lo sepan porque después de una conmoción cerebral puede ser que el paciente va a estar bien por algunas horas, días, pero después de esto puede haber algunas secuelas. Entonces, ¿cuáles son los más importantes?
Pues dolor de cabeza, vómito, como decía Steven, la desorientación, que no pueda concentrarse, que sienta que pierde el equilibrio. Todo eso son datos de alarma que ya deben de ponernos pues atentos hacia el sistema nervioso. Ok. Aparte de desorientación, ¿no creen que sea también importante? Va a ser un signo. Sí la mencionó Giovanni, la desorientación. Ok, Perdón, ok. Steven, y vómito también, la Puede falta ser de también, conjugación del habla. Son puede ser Ujú. también crisis convulsivas, desmayo. Ok, Periodos de ausencia. bueno, muy bien, sí, está bien. La que sigue, por favor, Maestro, una pregunta antes de dime. cambiar. ¿Este porcentaje de lesiones que está poniendo aquí es de cabeza y cuello o está hablando de todas las zonas? Cabeza y cuello. Estamos hablando de cabeza y cuello. ¿Sale? Bueno, en cuanto a las lesiones del cuello y la médula espinal, estas son muy importantes, son vulnerables en la mayoría de los deportes, ¿de acuerdo? Saberlo así, sobre todo por repito y vuelvo a reiterarlo, los deportes de contacto. ¿Por qué? Por la fragilidad que existe en los músculos del cuello, por más fuertes que lleguen a ser, pues evidentemente hay una vulnerabilidad para estas fuerzas que se ejercen durante la actividad física, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a un estudio, el 59% de las lesiones en el cuello fueron agudas. ¿A qué me refiero con agudas, Teresa? Que toda la sintomatología que presentó fue en ese preciso momento y que se Durante la... desencadenó el proceso inflamatorio en las primeras 24 horas. Ok, se supone que lo agudo llega a ser de 24 a 48 horas, ¿de acuerdo? Y el 12% de las lesiones por un uso excesivo. Ok, ¿a qué podríamos hablar de un uso excesivo? En el deporte. En el deporte, evidentemente, ¿de acuerdo? Puede ser movimientos repetitivos. Evidentemente, ¿no? Movimientos repetitivos que estamos haciendo para la misma actividad física que siempre que se llega a hacer, ¿no? Y bueno, y las lesiones que se agudizaban en una condición ya preexistente, ¿ok? Si ya habían tenido una lesión previa, pues obviamente son mucho más susceptibles a presentar otra vez una lesión como de la misma consecuencia, ¿no? Una hernia, ¿no? Por ejemplo. Una hernia de disco. Ajá, ahorita vamos a mencionarlas por ahí. Pero bueno, esguince cervicales repetitivos, ¿de acuerdo? Rectificación de columna cervical, que ya previamente la habían tenido por alguna lesión, bueno, obviamente son más susceptibles. ¿Sí? Bueno, la que sigue. Entonces, hablando de estas, puede ser desde muy leve hasta muy grave, y bueno, obviamente dependiendo del impacto y en el deporte que se está practicando, repitiendo en los deportes de contacto y con un mayor riesgo en el deporte como el automovilismo. ¿Por qué en el automovilismo, Giovanni? Porque por la fijación que tienen y el casco. No. Aquí dice, mira, la Fórmula 1 el cuello soporta una gran presión, ¿de Latigazo acuerdo? cervical. Latigato cervical. Exactamente, sobre todo la fuerza y la velocidad con la que viajan, ¿no? Y a la velocidad de impacto que pueden llegar a tener. Entonces, el cuello pues sufre y si se fijan están sujetos con un tipo de armadura para sujetar ahí la cabeza, que pues obviamente la inercia de la velocidad que llevan, pues bueno, no les va a generar un problema cervical. La que sigue, por favor. Bueno, existen diferentes tipos de lesiones, ¿no? Diferentes tipos de lesiones cervicales y estas van a estar dadas por diferentes mecanismos. Creo que ya la mayoría de ustedes ya lo saben.
Ok, las lesiones por hiperflexión, bueno, si se fijan en la siguiente diapositiva que vamos a hablar, ahí vamos a ver, pero bueno, pues hiperflexión, que hay una flexión excesiva con un exceso de flexión de fractura de los cuerpos vertebrales y esta puede arrancar las apófisis espinosas de las vértebras. ¿Qué pasa si se arrancan las apófisis espinosas de las vértebras? Pues obviamente se sufre un mayor riesgo de movimiento, de ruptura de médula espinal. Espinal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vale? Mande. Ay, ven acá. Perdónenme que tengo aquí a mis hijos que no. Diles hola. Diles hola. Hola, campeón. Dile hola. Perdón, ¿eh? Ah, Bueno, y existe la lesión de flexión-extensión, que bueno, pues combinada con una rotación, en estos casos, pues evidentemente se producen luxaciones unilaterales. La que sigue, y ahí viene. Ok, entonces, bueno, pues digo, creo que no hay tanta duda en lo que estábamos mencionando. Existe la lesión por hiperflexión y la lesión por hiperextensión, ¿de acuerdo? Los movimientos, el movimiento inverso a la hiperflexión, ¿de acuerdo? Y en estos casos, pues se pueden fracturar los cuerpos y los pedículos vertebrales, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los pedículos vertebrales, Ignacio, ya que te estoy viendo por ahí? no, perdón, ¿los qué? Mm, ¿Cuáles son los pedículos vertebrales? ¿No son los cojinetes? ¿Alguien más? ¿Quién más? No los conozco, profe. Desconozco el tema. Es la parte de, o sea, de la misma vértebra, viene todo el cuerpo o el anillo, y es el que como que junta hacia las apófisis transversas y ya después termina hacia la apófisis espinosa. Ah, exactamente, exactamente. Estoy tratando de buscar una imagen para mandárselas. Bueno, o sea, justo donde está el cuerpo vertebral, es que no, lástima que no puedo estar aquí moviéndolo. Justo donde está el cuerpo vertebral se unen las apófisis espinosas y las hipófisis transversas, ¿de acuerdo? Los licenciados en educación física sí conocen cuál es el cuerpo vertebral y las apófisis espinosas. No las ubico. No sé. ¿No? A ver, ponme la anterior. Es que no me acuerdo si Sí. es no, la que sigue, la que sigue. La que sigue. Aquí está. Ok. Mira. Digo, sería en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Este es el cuerpo vertebral. Estas son las apófisis transversas. Las apófisis transversas es hacia los lados. Les estoy señalando como si yo pudiera estar señalando. Son las que El están. cuerpo vertebral es el cuadrito. ¿De acuerdo? ¿De Ok. acuerdo? Y hacia la parte trasera, hacia la parte de atrás, esos son las apófisis espinosas. Ujú. ¿Sí? Entonces, lo que une las apófisis con el cuerpo vertebral. ¿Sí? Sí. Bueno. Existe otro tipo de lesión que se llama la lesión por compresión axial. ¿De acuerdo? Esta, pues, digo, aquí como bien lo marca la imagen, bueno, pues va a haber una compresión sobre el cuerpo vertebral, se fractura, pues se puede fracturar completamente y existen dos mecanismos. Uno, de abajo hacia arriba, que es lo que dice ahí, que es el segundo punto, que dice sobre la región glútea, y la otra de arriba hacia abajo, que caigan sobre la cabeza y va a haber un aplastamiento de las vértebras, ¿de acuerdo? Entonces, existen dos tipos de mecanismos para que se produzca una lesión en los cuerpos vertebrales, ¿sale? Pero al final el desenlace puede ser el mismo, ¿no? La que sigue. Ok, y bueno, está la lesión por el latigazo, que bueno, que al final es una hiperflexión con hiperextensión, ¿de acuerdo? Creo que la mayoría de ustedes lo saben. Y yo creo que lo han visto, ¿no? O sea, sobre todo cuando hay choques a gran velocidad, el raquis se puede luxar temporariamente y retomar su lugar en la orbital. Pero bueno, pues es el movimiento de flexión y extensión de aceleración y desaceleración.
Y bueno, pues esto puede generar esguinces cervicales de grado 1, grado 2 o hasta una fractura completa del cuerpo vertebral, ¿no? Y evidentemente hasta una sección medular. Si, a ver, licenciados en fisioterapia, ¿está bien que, por ejemplo, un esguince cervical de grado 1, de grado 2, usar ¿cómo se llama? Collarín. Collarines blandos? Ya no son recomendados para usarse por periodos largos. Yo en lo personal sí pondría en un segundo grado un collarín, pero máximo una semana, porque incluso un primer grado puede salir en días, o sea, en esa misma semana puedes lograr tus rangos de movimiento sin dolor. ¿Quién más? Otro de los fisios. Sí, pues sí, últimamente bueno, no últimamente, ya llevo rato la evidencia sobre el no uso del collarín o no recomendación de collarín ni rígido, bueno, ni blando y mucho menos rígido en grado 1 y 2. ¿No? Exactamente, o sea, ya el collarín blando ya no es recomendado, ya no se debe de utilizar. Digo, si llegan a ver a alguien o que alguien les llegue que se incapacitó y llega con un collarín blando, pues obviamente, primera, con quién fue, y en segunda, pues no es lo adecuado, ¿no? Puedes generar más daño que un beneficio. Entonces, el que se llega a usar es el collarín rígido, pero evidentemente en ciertas lesiones, ¿no? Ok. La que sigue. Bueno, y tenemos la fractura vertebral, que bueno, pues muy similar a la compresión que estamos viendo. Puede ser una lesión muy grave debido a la proximidad del conducto medular, ¿de acuerdo? Aquí el conducto medular, ¿eres tú, Ignacio, ¿verdad? El que está pasándola? Sí. Ok. ¿Tienes ahí el cuerpo vertebral? ¿Sí lo ubicas? Ajá, Señálalo. aquí. Ese es el cuerpo vertebral, y por detrás, Ujú. pues justo detrás del cuerpo vertebral, donde se ven esas bolitas, pues obviamente es ahí donde pasa la médula espinal, ¿no? Por la parte de atrás. Entonces, al haber una fractura cervical, pues obviamente pues puede haber una sección de la misma, ¿no? Y ahí es donde llegamos a lesiones sumamente importantes. ¿Va? Entonces, y bueno, las raíces que emergen para formar los diferentes nervios. Entonces, a lo mejor no llegamos a tener una sección medular, pero sí podemos llegar a tener una lesión en alguna de las raíces nerviosas que nos puedan dar una sintomatología neuropática, ¿vale? Bueno, ¿dudas hasta ahí? Bueno, No, la que sigue. Bueno, ya casi se acaba el tiempo, ¿eh? Ahorita por si se corta, nos volvemos a conectar. Entonces, vamos aquí ahora sí a hablar de las conmociones cerebrales, que ya bien lo mencionábamos en un principio, y que se los mencioné ahí de la película esta de Will Smith, que estuvo muy, muy tan de moda y muy mencionada. Ahorita en una diapositiva más adelante vamos a mencionar algo ahí sobre todo de la NFL. Entonces, las actividades deportivas son una causa muy común de conmoción cerebral y una forma de lesión cerebral traumática leve, ¿ok? Es un tipo de lesión cerebral traumática que afecta la función normal del cerebro, y esto ocurre cuando el cerebro se mueve dentro del cráneo como resultado de un golpe en la cabeza o en el cuerpo, ¿no? O sea, hay una lesión ahí cerebral que puede llegar a tener consecuencias muy serias si no se atiende de manera adecuada, ¿no? Y obviamente el continuar durante la competencia posterior a una conmoción cerebral y después de los síntomas que habíamos mencionado previamente, pues obviamente aumenta el riesgo o la tasa de lesión para un desenlace fatal, ¿no? La que sigue. Ok, entonces es el tipo de lesión traumática más frecuente y es reconocida como un síndrome clínico de alteración biomecánica de la función cerebral.
¿Qué es lo que afecta principalmente? La memoria y la orientación, y en caso se impide, puede implicar la pérdida de la conciencia. No sé si alguno de ustedes les haya tocado ver alguno con conmoción cerebral. Solamente por televisión, profe, la más reciente que yo vi fue la del jugador de los Bills. No, de los Bills. Ah, sí, de los Delfines. Bueno, fue en un juego de fútbol americano, iniciando el juego, le dio un golpe, pero esa no fue en la cabeza, fue en el pecho, pues fue una compresión. Sí, cierto. Sí, esa fue una contusión cardíaca. Cardíaca, sí, cierto. Pues la del entonces, del Tua, ajá. La de Tua hace poquito. Bueno, independientemente del deporte que sea, pues puede llegar a ser muy común en cualquier deporte. Incluso, mira, si te fijas aquí en una de las imágenes del medio, pues ahí tiene una pelota de béisbol, ¿no? Entonces, generalmente, ahí lo que dice, afecta la memoria y la orientación. Y a mí en lo particular me han tocado en 2 ocasiones. ¿Qué es lo que pasa? Pues tiene una desorientación el atleta, o la persona, incluso, o sea, no necesariamente tiene que ser un deportista. Pérdida de la memoria, alteración, euforia, desorientación completamente, y posterior a unos minutos, pues pérdida de la memoria completamente, ¿no? No recuerdan qué pasó, no recuerdan cómo fue, no recuerdan minutos antes de la lesión. Entonces sí tienen síntomas muy característicos cada que llegan a presentar una conmoción de estas. Entonces eso ya ya debemos de conocerlo como es un dato de alarma para no continuar con la actividad física, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque y ahorita lo vamos a mencionar, porque una segunda conmoción inmediata, pues obviamente puede desencadenar un derrame cerebral, ¿no? Si bien una conmoción puede generar microsangrados, pues ya una subsecuente pues puede generar un sangrado mucho más abundante con una consecuencia peor. ¿Vale? La que sigue, por favor. Bueno, y es lo que les decía, no debemos de subestimar el riesgo que implica a mediano y a largo plazo, especialmente cuando la conmoción cerebral es reiterada. Entonces, recientemente, después de ese descubrimiento que tuvo el doctor sudafricano que estuvo ahí en lo de concussion, en lo de conmoción cerebral, después de eso la NFL llegó a tomar medidas más importantes y retirar a los jugadores del juego durante algunos meses para no tener las secuelas que han llegado a tener. Les recomiendo mucho que vean esa película. Entonces, les digo, una segunda conmoción cerebral después de la primera no tiene ni siquiera que ser más fuerte, ¿de acuerdo? Para que sus efectos puedan ser permanentes, incapacitantes o mortales. ¿Por qué? Porque si ya hubo un microsangrado en ese momento, el sangrado puede ser mucho más abundante y puede haber pérdida importante de las funciones cognitivas, ¿sí? Y bueno, es considerada actualmente una epidemia de la salud pública. Ya le dieron un poco más de valor, más sin embargo, por el deporte que es el fútbol americano, lo que le representa económicamente, lo que le representa monetariamente, obviamente no van a dejar de hacerlo ni van a quitar nada de este juego, ¿no? Que pues es tan importante en Estados Unidos. Entonces, la que sigue. Profe, tantito nada más, una interrupción. ¿Cómo se llama la película? Se llama Concussion. Híjole, no me acuerdo el nombre cerebral, es el nombre en español, ahorita te lo digo. Mira, ya se va a actualizar, si quieres ahorita que regresemos, te digo cómo se llama la película, pero es de Will Smith. Ok, muy gracias. También, profe, está el documental de... ¿Mandé? También está el documental de Aaron Hernández, un jugador de fútbol americano y todas las secuelas que tuvo. Aaron Hernández.
Sí, es Aaron Hernández, ¿no? Sí, Aaron Hernández tuvo una problema. La verdad oculta se llama en español. La verdad Sí, Aaron oculta. Hernández tuvo la verdad oculta. Y Aaron Hernández tuvo problemas de eso, de conmoción, Ajá. ¿de acuerdo? Porque va viendo lesiones cerebrales localizadas con pérdidas neuronales y entonces les altera la realidad. Entonces me encontré esta imagen muy importante asociado a la NFL. Espera que ya se va a acabar. Ahorita regresamos con esta imagen, ¿no? Porque ya quedan 3 segundos. Sí.